Sara, porque de hecho que se debatió bastante esto que se daba en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y específicamente la reelección de Jorge Bogarín al frente de este órgano de control. Por un lado, si bien más temprano Jorge Bogarín había dicho que él fue un resultado, por lo menos su reelección fue un resultado de un consenso, esta mañana el presidente del Congreso, el senador Óscar Cachito Salomón, indicó que él estaría dispuesto a dar un paso al costado, según por lo menos las comunicaciones que tuvo esta mañana con un ministro de la Corte que al mismo tiempo es también miembro de este jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es al menos lo que él resaltaba de esa conversación que se había tenido, teniendo en cuenta toda esta polémica que existe, la denuncia principalmente del senador Pedro Santa Cruz es que él, si bien considera que es resultado de este consenso, también está considerando entonces ya dar un paso al costado. Lo que decía entonces esta mañana el senador Óscar Cachito Salomón haciendo réplica de lo que también había conversado con un ministro de la Corte que no quiso señalar quién exactamente era. Pero escuchemos lo que decía sobre este punto, primeramente el senador Óscar Cachito Salomón, pero también habló el senador Fernando Silva Facetti, quien había renunciado justamente como representante del GEN, y él al menos defendía totalmente la reelección de Bogarín al frente del jurado de enjuiciamiento. Escuchemos lo que decían ambos parlamentarios al respecto. Acabo de hablar con uno de los ministros de la Corte que son representantes en el jurado de enjuiciamiento, y ellos me manifestaron él me manifestó de que conversó con el elegido y que estaría dispuesto a dar un paso al costado y que se vuelva a elegir una nueva mesa directiva. Nosotros elegimos bajo la antigua ley del jurado, la 3759, que es del año 2009, elegimos la nueva presidencia, el mandato de Jorge en el 2019, el 19 de noviembre, un día antes de que entre en vigencia, y fue publicado en la Gaceta Oficial un día antes que entre a vigencia la nueva ley. Entonces se hizo una interpretación, pues hicimos entre todos, entre los 8 miembros hicimos la interpretación de que fue la elección por la ley anterior. Entonces esta no era una reelección, si era la primera elección de Jorge. De hecho, el propio Óscar fue el que leyó el dictamen que él pidió que se prepare, él argumentó, y los 8 miembros, 2 ministros de la Corte, 2 diputados, 2 senadores y 2 representantes del Consejo coincidimos, ¿verdad? Entonces elegimos por la nueva ley. Para mí es válida. ¿No corresponde entonces la reelección, senador, que es lo que ya pidieron? No corresponde. Lo que decían entonces los parlamentarios Óscar Cachito Salomón y también Fernando Silva Facetti respecto a esta reelección de Jorge Bogarín como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Después de este debate que hubo acerca de esta reelección, justamente es que directamente ya se abocaron al único tema del orden del día, que tenía que ver justamente con ya la designación de 2 parlamentarios, miembros de la Cámara Alta del Congreso, como representantes ante este jurado de enjuiciamiento de magistrados. Primeramente, por lo menos, se hablaba de que había cierta puja entre ambos sectores del coloradismo. Por un lado, estaban los que directamente querían postular a Ramón Retamoso, y por otro lado se hablaba también, por ejemplo, incluso de Martín Arévalo y de Enrique Herrera desde el sector cartista, y sí había como una especie de acuerdo para nominar también a Hermelinda Alvarenga de Ortega. Si bien se esperaba de repente esa puja ahí durante esta sesión, finalmente los cartistas no se presentaron y de forma unánime terminó siendo designada Hermelinda Alvarenga como la primera representante, y también por la mayoría de votos más una abstención fue también designado ya Ramón Retamoso. ¿Qué es lo que decían los parlamentarios acerca de esta situación que se desarrollaba en el jurado de enjuiciamiento respecto justamente a la reelección de Bogarín? Por un lado decía Hermelinda Alvarenga que ella, una vez
que jure y también participe de estas sesiones de forma oficial, va a pedir absolutamente todos los antecedentes, pero también indicó que ella directamente no se va a codear con la corrupción y que va a hacer lo que se tenga que hacer para cumplir la ley. Por otro lado, el que también habló sobre este punto fue Ramón Retamoso, y él al menos ya indicaba que esto que se daba en el GEM era totalmente ilegal e ilegítimo, incluso consideraba que era totalmente nulo, por lo que debería darse una revisión. También le consultamos justamente acerca de estos cuestionamientos que hay en su contra por la denuncia que había recibido en el pasado cuando era titular ya de la Administración Nacional de los Puertos, y también estos cuestionamientos en torno a su título de abogado. Pero escuchemos lo que decían esta mañana los dos nuevos representantes del Senado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo me voy para hacer lo que se tiene que hacer, lo que la ley dicta y como tiene que ser. No me voy a confabular con la corrupción. No voy a estar para hacer lo contrario a lo que dice la ley. De eso no quiero que se preocupen ni los periodistas, ni los colegas, ni la ciudadanía toda. ¿Cómo va a tomar entonces esto que se está denunciando dentro del jurado, la elección de Jorge Bogarín, que es irregular, que carece de legitimidad? ¿Usted cómo cree que se dio esto? ¿Realmente tendría que darse una nueva elección, senadora? Bueno, yo no estuve como sustituta, entonces no tuve voz ni voto en ese instante, y bueno, si no corresponde y si no está legalizado ni legitimado, yo creo que hay que elegir una nueva directiva del jurado. Voy a revisar el expediente, voy a leer los dictámenes de los miembros y después tomaré la posición, pero a priori ese acto tiene que ser nulo. ¿Se puede hablar de ilegalidad, ilegitimidad? Claro que sí, yo voy al jurado de enjuiciamiento para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. Ahora, ¿cómo ve esta denuncia del senador Santa Cruz de que hay un copamiento del cartismo? Su elección fue justamente para evitar que avance más honor colorado dentro de los diferentes órganos del Estado. Yo no veo eso en el jurado de enjuiciamiento, porque ahí le tuvimos al senador Enrique Baqueta y otros compañeros también que están en el jurado de enjuiciamiento, y no veo copamiento de hombres del movimiento Honor Colorado.